Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto para abrir un nuevo tema aquí que estaremos explorando junto con Revista de la Universidad durante el verano. Y pues durante el verano, qué mejor o qué otro tema que calor, ¿no? Calor, este tema de nuestros tiempos. Y pues para empezar, ¿no?, con la vara alta, como nos gusta aquí en el programa, pensamos que sería buena idea irlo haciendo por unas de las plantas más icónicas de las tierras secas y calientes que distinguen a 60% del territorio mexicano, que es desierto o matorral xerófilo. Y estas plantas, las cactáceas, por supuesto, pues son sin duda sus plantas más emblemáticas. Y entonces hoy vamos a estar platicando de un nuevo libro que sigue la pauta de un explorador botánico que dedicó buena parte de su vida al estudio de las cactáceas. Entonces, para ello nos acompañan sus autores, que son José Francisco Ávila, que les cuento es doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, y Francisco Alberico, Francisco, que es biólogo de la UAM Iztapalapa y escritor con un enfoque de divulgación científica. Francisco y Francisco, bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gusto tenerlos por acá. Y qué mejor, pues, un poco lanzando el libro, ¿no? Estamos todavía en tiempos de lanzamiento. Que es una biografía de Hernando Sánchez Mejorada, ¿cierto? Entonces, pero me gustaría que antes de llegar a empezar a abrir quién era este personaje, ¿cómo llegaron ustedes al archivo de Sánchez Mejorada? O sea, ¿cómo nació este libro, ¿no? Este trabajo de años. Ya, pues, te agradecemos la invitación, Andrés, estar acá acompañándonos exactamente en la presentación de este libro que nos llevó un buen tiempo. Y como nos mencionas, nosotros llegamos por casualidad a este archivo. Conocimos a una de las hijas de Hernando Sánchez Mejorada a través del contacto de una amiga, la señora Inés. Ella nos invitó, nos presentó en ese momento a Alicia Sánchez Mejorada y nosotros nos comunicamos con ella, la visitamos, todavía no sabíamos quién era en ese momento. Éramos muy jóvenes, esta travesía la empezamos hace como unos 10, 12 o 13 años, en el 2012 más o menos conocimos a Alicia. Entonces nos estábamos jóvenes relativamente, ya no tan jóvenes, pero Cada día menos, ¿no? Cuando conocimos a Alicia, pues se presenta, ¿no? Yo soy Alicia Sánchez Mejorada y no sabíamos quién era, ¿no? Y después ya estar platicando con ella, de repente nos saca un libro muy emblemático, muy icónico del estudio de las cactáceas, que es El mundo de las cactáceas o el estudio de las cactáceas por parte de la doctora Elia Bravo, y nos damos cuenta que el coautor es Hernando Sánchez Mejorada. Entonces, en ese momento vemos ante quién estamos, ¿no? Ante la hija de Hernando Sánchez Mejorada, uno de los grandes estudiosos de este grupo de plantas. Y a partir de ahí, exactamente, en ese momento nos dice que tiene el archivo personal de su papá. Cuando él fallece en la década de los 80, finales de los 80, nos dice, nosotros lo tenemos como familia, nos dedicamos a otras actividades diferentes y no sabemos qué hacer. Ha quedado ahí como guardado 40 años. Arrumbado. Casi, ¿no? Y nos invita a abrirlo y de ahí nace esta travesía que es este libro. Ahora, ustedes ya eran fans de los cactus, ¿no? ¿O no? O sea, ya les interesaba. Nosotros nos hicimos amigos por culpa de las cactáceas. Nos hicimos amigos en la carrera de biología y empezamos a salir a explorar y buscar cactus. Y pues en ese tiempo era como complicado, ¿no? Y difícil acceder a este mundo de los cactus. No es como hoy que hay un chorro de viveros y cosas, ¿no? Se ha popularizado. En ese tiempo pues era raro, eran pocos, ¿no? Y todo el mundo los guardaba como por secreto porque pues, estaban protegidos y demás, ¿no? Y ahí nació la amistad y el gusto por los cactus. Entonces, cuando descubrieron el archivo, pues ustedes tenía que llegar a sus manos, ¿no? O sea, lo supieron valorar, me imagino. Y sobre todo la revelación que aguardaba ahí, o las revelaciones, ¿no? Exacto, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, estábamos emocionados, entonces decíamos, bueno, vamos a ver, y pues encontramos una cosa muy interesante, ¿no? Encontramos todo el trabajo de Hernando, toda su vida, y entonces empezamos a desmenuzar un poco quién era él, ¿no? Y exactamente, pues teníamos como aficionados, bueno, como biólogos, como profesionistas, pero también como aficionados a los cactáceas. Claro. Y ya en sí este mundo de las cactáceas, pues no solamente es exclusivo de biólogos, sino de toda una gama de personas, ¿no? Como fue Hernando. Hernando pues no era biólogo en su formación. Él se dedicaba a otras actividades. Era naturalista. Era un naturalista, estábamos por hablarlo estrictamente en ese momento, y él empieza con otro grupo de plantas diferentes que viene narrado en el libro. Claro. O sea, y es su viaje un poco también de descubrimiento, ¿no? Del mismo, pero participó luego en este libro de las cactáceas de México, en esta serie de Elia Bravo que mencionabas.
Entonces, bueno, fue un naturalista que sí se fue acercando mucho al quehacer científico, ¿cierto? Sí, pues digamos que Elia, con su nombre y todo lo que implica Elia, pues era el pilar científico del mundo de las cactáceas, ¿no? Y se funda una sociedad, la Sociedad Mexicana de Cactología, con un chorro de naturalistas, amateurs, amantes de las plantas, en un momento donde, pues, la descripción de las cactáceas, el descubrimiento y exploración en México, pues era incipiente, ¿no? Y era hecho por extranjeros. Entonces, el que haya gente aquí en México con interés de hacerlo, ¿no? O sea, deja tú científicos, gente que le interese, no quiera gastar su tiempo, su dinero y se meter al desierto, ¿no? Pues se funda esta sociedad y empiezan a explorar, y luego empiezan a publicar su revista. Entonces, un montón de amateurs tienen donde pues, publicar y hacer cosas, ¿no? Y así pues transcurre por lo menos unos 20 años antes de que él se vuelva un profesional de las cactáceas, ¿no? Claro. Que es ya cuando entra, en su periodo que entra a trabajar a la UNAM con Elia Bravo para escribir este libro de las cactáceas de México. Y entonces ahí es donde dedica su parte profesional, que son los últimos tal vez 20, 30 años de su vida que le dedica de manera profesional a las cactáceas sin haber sido pues biólogo, ¿no? Claro. Él era naturalista. Pero ahí a lo mejor habría que reivindicar este término del aficionado, ¿no? Que hoy en día tiene una cierta acepción peyorativa, como que eres así un principiante, pero realmente mucho de la ciencia viene de aficionados. O sea, pensemos en la astronomía o en el mundo de los insectos, ¿no? En la entomología. Hay muchas observaciones, pues, que vienen desde esta afición, ¿no? Desde esta pasión. Sí, es muy particular lo que tú mencionas. Estamos hablando de Hernando mediados del siglo pasado, ¿no? Que él empieza. Pero si nos ponemos a rascarle un poco a esto del mundo de las cactáceas, pues todos los estudios anteriores eran por naturalistas, ni siquiera eran estrictamente biólogos, ¿no? Sino también eran aficionados, amateurs, especialistas, en un momento dado se fueron convirtiendo, pero eran extranjeros. Y el caso de los mexicanos quedaba un poco relegado, ¿no? Como decías, quedaban como, pues son aficionados, no saben tanto del tema, no son expertos, ¿no? Pero empezamos a ver que exactamente estos aficionados que empezaron a fundar la Sociedad de Cactología y a desarrollar toda una serie de estudios y de exploraciones botánicas, porque si analizamos las exploraciones botánicas científicas, si las queremos llamar estrictamente, pues a veces quedaban a pie de carretera. Y estos aficionados eran los que se metían dentro de los diferentes hábitats, lugares inhóspitos, y es donde se hacen los mejores descubrimientos y ver la situación de las poblaciones, cómo se encontraba. Entonces, como mencionas, este tipo de despeyorativo un poco de que sean aficionados, más bien es no reconocimiento de, aunque no sean biólogos o expertos o con una formación tal cual, eran expertos en el tema y que tenían mayor sustento y el que desarrollaron un montón de conocimientos y elementos que tienen hoy en día la botánica, y no solamente en cactáceas, sino también en otros grupos taxonómicos de gran relevancia. Un ejemplo, ahorita está Velasco, ¿no? Que es un pintor, está muy de moda, pues él era un naturalista y era, o sea, pues si lo comparas con lo que hacen hoy en botánica, él era un botánico al 100%, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, pues él era artista, naturalista, Ganado amante a sudor y, ¿no? y entrega. Entonces hay un ejemplo ahí. Sí, también, o pensemos que incluso, digamos, ya te vas más atrás del siglo XIX, pues Darwin no era biólogo, no existía la carrera de biología, eran naturalistas y eran pues, un aficionado. Entonces, sí, eso siempre hay que reivindicar. Y ahorita, pues pensando en México como territorio de los cactos, ¿no? Para que se comprenda por qué es importante que también se estudie desde aquí, somos el centro de biodiversidad de cactus, ¿cierto? Correcto, somos el centro de biodiversidad y bueno, por procesos biogeográficos tenemos la fortuna que exactamente las cactáceas solo crecen en el continente americano. Y después también por las condiciones en las que se formó en nuestro país, por formaciones geológicas, pues se hace toda una gran parte de nuestro territorio es desierto, como mencionaba, el 60% de nuestro territorio nacional es desierto, de zonas áridas. Entonces eso propicia que exactamente por derivas génicas se empiece a tener esta presentación de estos grupos de plantas, ¿no? Y empiezan a diversificarse. Tenemos más del 60% aquí y un alto grado de endemismo, es decir, que solo crecen en nuestro territorio nacional. Pero sería también importante mencionar que las cactáceas que conocemos a veces nomás las asociamos a los desiertos o a las zonas matorrales principalmente, pero podemos encontrar cactáceas en zonas tropicales, costeras. Este tipo de plantas han tenido una capacidad de adaptabilidad y plasticidad biológica para irse adaptando y
adecuándose a diferentes partes y hábitats o ecosistemas, aunque en las zonas de los desiertos o los matorrales prevalecen ciertas características. Hay incluso cactos, digo, unos cuantos por lo menos, que son epífitas, ¿no? O sea, que crecen arriba de árboles, ¿no? O sea, que eso es como súper singular en cuando piensas en un cacto. ¿Qué distingue entonces a los cactus? ¿Las espinas, para quien esté viendo? Muchos creen que las espinas, hay cactus sin espinas. Por ejemplo, el peyote no tiene espinas, tiene pelitos. Uno de los más... Y más bien son las areolas, que es el punto donde crecen esas espinas o esos pelitos o las mismas flores. Entonces, ese punto de crecimiento que se llama areola es lo que describe a los cactus. Ah, mira, eso es un buen dato de trivia. Entonces, pueden o no tener espinas. Oye, bueno, y volviendo a Hernando, digamos, entonces, tú decías más o menos mitades del siglo pasado, o sea, es como de 1950 a 1980 su labor, o más o menos el periodo que comprende. Más o menos, exactamente. Hernando nace en la década de los 20, del 26. De hecho, estamos conmemorando 100 años del nacimiento de Hernando. En su siglo de vida. De su nacimiento. Y él, desde joven, pues por la propia familia, lo impulsa mucho a esta idea de que tiene que conocer su entorno, ¿no? La naturaleza, los pájaros, las plantas, las rocas, la astronomía. Estamos hablando, digo, a principios del siglo pasado, ¿no? Otra idea diferente de la ciencia. Pero había una contradicción porque la familia misma venía también de una familia un poco conservadora y dedicada más a las cuestiones de abogacía. Y entonces querían que Hernando continuara por ese camino. Aunque le enseñaban y le inculcaban la parte naturalista, no querían que profesionalmente se dedicara a ello. Pero aún así, te digo, desde joven, estamos hablando ya cuando tenía unos 18, 20 años o los 15 años, pues iba con el padre, le decía, estos son pájaros, tipo de pájaros, tipos de plantas, a estimular lo que tenían que conocer, ¿no? Entonces vamos a hablar que Hernando empieza exactamente a conocer la biodiversidad de nuestro país, particularmente de Hidalgo, que es donde él nace y crece en su infancia. Gran pues lugar desde para la cactus. Década de los, exactamente, un gran lugar de cactáceas. La barranca de Mestitlán. A finales de los 30, ¿no? Y ahí incluso empieza a trabajar antes de cactáceas con helechos, como lo narramos en el libro, ¿no? Y estamos hablando de los... Es un grupo interesante, 30. ¿No? Habría que decir, sí. Oye, pero entonces él es de Hidalgo. Ya se nos está yendo casi el primer bloque, pero podemos dejarlo así. Entonces él tiene una infancia o una juventud un tanto asilvestrada, ¿no? Y eso fue lo que sembró. Pero luego llegó a ser, pues, un referente en cactología, ¿no? Entonces, ¿por qué no, ahora que volvamos, nos cuentan un poco de lo que ustedes encontraron en el archivo? O sea, estas revelaciones que encontraron ahí. Y como a mí de lo que más me sorprendió el libro fue como la red de, pues sí, como de correspondencia que conllevaba estar en la ciencia en ese momento, ¿no? O sea, todo era por cartas. Hoy en día los archivos son otra cosa. Pero ahorita que volvamos nos lo cuentan. No le cambien, vamos y venimos y vamos a seguir hablando de este explorador botánico del siglo XX. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar. Pues les damos la bienvenida. Estamos abriendo un nuevo tema en Revista de la Universidad, aquí en el programa, que es calor. Es calor nuestro tema de verano. Y pues estamos hablando de cactáceas y en específico de un gran explorador botánico del siglo XX, del que estamos hablando de su biografía, una reciente publicación de Hernando Sánchez Mejorada. Y estoy aquí con Francisco y Francisco, ¿no? Platicando del archivo que ustedes cayó en sus manos y que se dieron a la labor de trabajar, ¿verdad? ¿Y qué cosas fueron descubriendo ahí en este archivo? Pues como lo dices, era un archivo de correspondencia, pues cartas escritas a mano o máquina de escribir. Y eso fue lo que nos encontramos. Y lo interesante era eso, ¿no? De la cantidad de personajes a nivel internacional con los que este cuate se comunicaba alrededor de las cactáceas, ¿no? Para pues, pedir fotos, para ilustrar el libro que estaban trabajando, para discutir sobre algún tema de alguna planta, o lo mismo, para discutir temas de conservación. Él fue uno de los pioneros que empezó a hablar sobre temas de conservación. México en ese entonces no estaba adscrito a, ¿cómo se llama? ¿El CITES? El CITES. El CITES era algo nuevo y México no estaba adscrito. Y su trabajo, digamos, final
fue un trabajo de evaluación de la conservación de las cactáceas con la intención de publicar la lista de plantas en peligro de extinción en el CITES. Uy, qué importante. Entonces él fue el primero en meter a México en el CITES, ¿no? Y el mundo de las cactáceas en esto, en la lista roja Órale. de plantas en peligro de Que extinción. además había mucho saqueo, ¿no? Me imagino. Entonces, desde O sea, entonces hay ya había todavía, saqueo. pero desde entonces Ahí hablamos de algunas experiencias de saqueo interesantes. El libro lo estructuramos un poco sobre cómo estaba esta correspondencia con los diferentes personajes que se comunica. Entonces van a ver pues, muchos personajes importantes en el mundo de la botánica de las cactáceas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a David Hunt, que fue con los que terminó este trabajo del CITES. Y todos los capítulos los ilustramos con el nombre de una planta que fue nombrada en honor a esa persona a la que se titula el capítulo. Por ejemplo, esta de David Hunt, tenemos la Mamillaria Pérez de la Rosa Huntiana, ¿no? Es una variedad huntiana dedicada a él, ¿no? La de Elia Bravo, por ejemplo, está el Aerocarpus bravuanus, que es el nombrado nombre de Elia. Entonces damos también una pequeña descripción de esa planta o algún dato curioso de esa planta y una pequeña reseña de quién es ese personaje, ¿no? Entonces pueden acercarse al libro pues para leerlo de manera cronológica y leer la historia de Hernando, o acercarse pues, un capítulo y saber, pues quién es este personaje y lees el personaje, o quieres leer de plantas, pues te vas capítulo por capítulo y vas leyendo de plantas, ¿no? O pues leer la historia de Hernando y es un poco la historia de la botánica, ¿no? Porque pues la botánica del siglo pasado tiene unos pues etapas interesantes en su desarrollo, ¿no? Desde la creación de la Sociedad Mexicana de Cactología, ya existía la Sociedad Botánica de México, entonces como él fue presidente de la Sociedad Botánica de México, pues un poco cómo fueron creciendo los diferentes jardines botánicos también. Él fue de los pioneros en el desarrollo del Jardín Botánico en la UNAM y la colección de plantas vivas que tienen de cactáceas. Que es una buena parte. Entonces hoy el Jardín Botánico está ahí en el Instituto de Biología, pues no existía en ese lugar. El Jardín Botánico estaba en otro lado y empezaron a hacer una serie de recolecciones junto con la Sociedad Mexicana de Cactología, y ya que había una colección importante, él junto con Elia Bravo y la sociedad abogaron porque les pusieran un lugar específico para eso, que fue cuando él entró a trabajar y entra a trabajar en este lugar que hoy es el Jardín Botánico de la UNAM. Wow. Y empiezan a sembrar y a pues, armar toda esa colección de plantas, ¿no? Entonces son como datos curiosos que nos fuimos encontrando ahí. No, es un legado gigantesco, ¿no? O sea, y descripción de especies, me imagino, también, y al infinito, pero ya solo con la conservación sería suficiente, porque imagínate todo lo que nos llevaron, ¿no? Hay especies que pues están al borde de la extinción, si no es que ya extintas en vida libre, ¿no? Lo curioso era eso, que cuando nosotros empezamos a ir a los lugares a explorar cactáceas y demás, pues decías, bueno, pues este lugar hay un montón de plantas, pero pues se ve saqueado, ¿no? Entonces imagínate el mundo que Hernando y estos de la Sociedad Mexicana de Cactología encontraron contra lo que nosotros encontramos, pues Claro. ya no era nada. Ellos dirían la población ya no está. Y para nosotros era de, wow, hay un montón, ¿no? Sí. Nuestro referente es otro. Sí. Sin embargo, ahora, pues 20 años después regresamos y ahora sí, pues no hay nada. Es muy difícil encontrar las plantas. Si te encuentras uno o dos y dices, órale, ¿no? Claro, ya casi Entonces, dices, como mejor no que regreso. va pasando por etapas este tema del saqueo, ¿no? Sí. Sí, otro aspecto que es interesante, aparte de la conservación que impulsó mucho Hernando a lo largo de toda su vida, fue también lo que encontramos y que conforma el propio libro, esta red de diferentes personas a nivel mundial, ¿no? De ir contactando, pero también reconociendo que en nuestro país había expertos. Había gente preocupada, gente profesionista, pero también gente amateur, especialista en el tema. Entonces eso lo vimos reflejado en toda esta red que armó a nivel mundial y dando a conocer el trabajo que se hacía a través de la Sociedad de Cactología, pero también siendo presidente de diferentes organizaciones asociadas al estudio de las plantas. Entonces, particular exactamente cómo es que el reconocimiento que se le hace a Hernando a nivel internacional lo tiene. Es decir, a través de esta red todo el mundo empezó a darse cuenta quiénes eran los expertos. No solamente la doctora Elia Bravo, quien lo acompañaba en este momento en el trabajo de las cactáceas de México, sino también que fue invitado y a conformar a ser presidente de organizaciones a nivel mundial del estudio de las cactáceas.
y que lamentablemente en nuestro país no tuvo tanto este reconocimiento. Quedó un poco ensombrecido, ¿no? Como coautor de este libro tan importante que hizo junto con la doctora Elia Bravo. Pero como veíamos, no solamente era este libro lo que manejaba o lo que se dedicaba en su actividad profesional, sino él siempre fue entusiasta, y lo pueden leer en el libro, de diferentes proyectos principalmente, como dice Paco, mi colega, en la conservación de las plantas, que dio como una base para ir exactamente desarrollando. Y podemos hablar que pues, el saqueo, la destrucción del hábitat, etcétera, es algo común. Pero estamos hablando que para la década de los 80, en lo que todavía era algo muy habitual, aunque los procesos de conservación están desde Lázaro Cárdenas en los 40, pues no había nada de regulación, todavía no hay. Pero podemos hablar que fue como la base de marcar a ciertas generaciones de profesionistas que se encuentran hoy en día en el campo de las cactáceas, como el doctor Salvador Arias, que es el director del Jardín Botánico de la UNAM, que fue su alumno, que tiene todo un enfoque también exactamente de la conservación de las plantas, ¿no? De este tipo de plantas. Claro. Oye, y en el libro, para que se lo terminen de imaginar en casa, hay también mucho manejo de imagen, hay mucha imagen, ¿no? Por nos platican un poquito. Sí, cuando empezamos con esto era de, vamos a hacer un libro de cactus. Pues ni modo que no tenga fotos. Un libro de cactus claro. tiene que tener fotos de cactus. Entonces, pues agarramos algunas que encontramos en el archivo. La familia tiene un archivo fotográfico del cual pudimos extraer algunas fotos. Había una biblioteca muy importante y una fototeca muy importante este señor. Lástima que se perdió y está un poco extraviada. En el libro hablamos un poco de eso. ¿Ah, sí? Pero había un archivo fotográfico importante. Muchas de las fotos que se hicieron para el libro de las cactáceas de México, pues era el archivo fotográfico que tenía. Muchos de sus alumnos decían que él se pasaba 1 hora y media con su carrete de diapositivas, ¿no? Pasando o sea, era un fotos. gran fotógrafo también. Pues sí, amateur y fotógrafo. Sí. Y entonces así presentaba sus plantas. Bueno, pues el libro trata de reflejar eso. Y bueno, fotos de la familia, fotos de paisajes y diferentes lugares. Entonces un libro pues, sumamente ilustrado. Espero que les guste, a color, y tratamos de escoger las mejores fotos que pudimos. Pero sí. Oye, y pensando un poco en lo que estábamos ya tocando, ¿qué amenazas, o sea, porque habrá unas más obvias que otras, han llevado a que las poblaciones de cactus estén, pues algunas en franco así ahogo, ¿no? En nuestro país? Sí, es lamentable, como decíamos, les contábamos, pues desde Hernando, que veíamos sus diferentes relatos que tuvo con diferentes personas y ya testificaban, y hay testimonios exactamente de cómo es que había un saqueo tan grande en nuestro país. ¿Pero para colección? Para colecciones, Para principalmente colección coleccionistas europeos, estadounidenses, que no se llamaban 1 o 2, se llamaban cientos, cientos, miles, claro. toneladas de plantas que salían por nuestra frontera. El valor que tiene, ¿no? Aquí es, por favor, compra un cactus, ¿no? Nadie lo ve, nadie lo valora, es una planta espinosa. Y en Europa, pues eso no existe, eso es algo exótico. Claro. En Europa, en Japón, Y en haber Estados especies Unidos, carísimas. se las llevan y las venden. Pues famoso, hay una planta ahí de la que mencionamos, el Aerocarpus cochabellanos. En su momento, el príncipe Cochabey pagó el valor en peso de la planta en oro. Y por eso tiene ese nombre, el Aerocarpus cochabellanos. Compró su nombre. Es una historia famosa de lo que se pagó por una planta. Pero así hoy en día, pues se llevan plantas y las pagan así, carísimo, ¿no? Híjole, es que esta cosa icónica, ¿no? Y tan singular dentro de... También es como lleva cierta penitencia porque genera, ¿no? Ambición. O sea, literalmente como ambicionar, coleccionarlos, tenerlos, poseerlos. Correcto. Pues hoy el tema de las redes, ¿no? Te sube una foto de una variedad, no sé qué, bla, 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 la planta nueva que encontramos y pues en 3 días se vuelve famosa y todo el mundo la quiere y todo el mundo está dispuesto a pagar lo que sea por tener esa planta, ¿no? Ya por eso en los papers científicos pues, puedes no poner la localidad, ¿no? Sí, se omite. Era como condición, ahora ya puedes decir, no te voy No a decir voy a dónde poner está. nada. No, Sí, el saqueo ha cambiado en los últimos años porque continúa. Decíamos, Sí, claro. bueno, el saqueo lo llevaban principalmente extranjeros, pero ahora lo que vemos, y con nuestra experiencia, y empezamos a verlo incluso en redes sociales, es que el saqueo ya lo hacen también mexicanos, Biólogos compatriotas. que saben dónde están las Biólogos. plantas. Y Exactamente, entonces puedes ver en redes sociales publicación de estas plantas que se van todavía al extranjero y siguen destruyendo, ¿no? Entonces, todo lo que vemos de materiales, de grandes viveros de cactáceas, porque la mayor producción de cactus no la hacemos en México, lamentablemente. ¿no? Se hace en Europa, se hace en Estados Unidos,
pero todos esos materiales genéticos donde nació o nacieron todas esas plantas que tenemos hoy a nivel mundial comercialmente, vienen de materiales que fueron saqueados de nuestro territorio. Claro. Oye, ¿y dónde pueden conseguir el libro para que no se nos vaya a ir el programa antes de decir? Vamos a tener un par de presentaciones. Estamos en el Museo Caluz, vamos a estar en junio, vamos a estar en el Jardín Botánico del Charco del Ingenio en San Miguel de Allende. Después vamos a estar en el Festival de Cactáceas de Tequisquiapan Querétaro. y en el Jardín Botánico de Cadereyta. Son las próximas presentaciones. Ah, bueno, o sea, hay oportunidad. ¿Y en librerías o cómo? Estamos o en la tienda Tigridia del Jardín Botánico de la UNAM y en Palabra en Vuelo, un portal de internet, o también Busca Libre, ahí los pueden encontrar. Ah, perfecto. Pues muy bien. Entonces se nos está yendo el tiempo. Muchas gracias por venir también a lanzarlo aquí. Yo creo que esto es un material totalmente de referencia para gente que está llegada a la cactología, a la botánica, pero también para cualquier interesado, ¿no? Porque tiene un trabajo pues narrativo que lo hace una lectura amena y entretenida y bueno, y además estás leyendo de la historia pues de nuestras plantas, probablemente más icónicas, ¿no? Digo, habrá que poner la discusión, pues está en la bandera el nopal. La bandera del ¿no? nopal, sí. Tenemos esto. Pues muchas gracias, Francisco y Francisco. Ustedes muchas gracias por sintonizar. Último, aquí anuncio para que luego no los agarren curva. No vendré yo a los siguientes programas durante junio. Un merecido descanso después de ya 2 años aquí a cargo del programa. Pero no se preocupen porque estarán bien acompañados. Sí vendrán nuevos programas de calor. Y yo vuelvo pues después del verano. Nos vemos acá en agosto. Pero por favor sigan el programa mientras yo no esté aquí. Gracias por sintonizar. Buenas noches.